Dios les bendiga, amados en Cristo, amados de Dios en todos los lugares, y qué rico poder alabarle a Dios, servirle, honrarle a Él siempre en esta tierra. Pues qué más podemos nosotros hacer por ese Dios tan maravilloso que tenemos, si no es disponer nuestro corazón, nuestra vida y todo nuestro aliento para servirle a Él y en esta tierra hacer todo lo que a Él le agrada que nosotros hagamos en esta tierra. Le doy gracias a mi Dios por su bendición que nos ha dado todos los días nos infunde aliento, fuerzas, un ánimo, siempre de parte de Él. Tenemos una palabra de aliento que es la que nos permite estar firmes ante tantas situaciones que en esta tierra se están viviendo. Queremos escuchar la voz de Él, la anhelamos, queremos que Él nos hable, anhelamos también verlo. Queremos que nuestros ojos físicos puedan verlo, que nuestras manos físicas puedan tocarlo, que infundiría para nosotros una fe grande, pero hoy también a través de nuestro espíritu, de nuestra alma lo podemos percibir, lo podemos ver, y sé que está en medio de nosotros en este lugar, y le damos a Dios toda la gloria y la honra. Le doy a Dios la honra por todas esas personas que a través de este medio han sido alcanzadas. Sé que esta palabra ha llegado a algunos, sé que Dios ha obrado maravillas, sanidades, y sé que Dios está despertando a la iglesia. No lo hago por de pronto una obligación que tenga, no lo hago por un deber que en esta tierra o un compromiso que yo me eché encima desde el día en que le dije a Dios: aquí estoy. Lo hago porque dentro de mi corazón hay una pasión profunda, hay un deseo grande de poder agradarlo, y ambicionando y anhelando ver ese día glorioso cuando llegue allá arriba a los cielos y Él me reciba con unos brazos abiertos y pueda decir: ven, entra al lugar de mi reposo, me agrada. Y ese día lo anhelo, y sé que va a ser pronto con la segunda venida de Él aquí en el planeta Tierra. Y quisiera en este día poder compartir una meditación de la palabra del Señor, y le pido a mi Señor que estas palabras en cada persona surta el efecto por la cual Dios me ha permitido tenerla, y le pido a Dios que tome mis labios, mi boca, mis cuerdas vocales, mis pulmones, mi vida y todo mi ser, para que esas palabras que vengan de Él pasen directas a cada persona, y al llegar a cada persona sea liberada, sanada, despertada, y pueda su entendimiento ser abierto, ser una persona que pueda conocerlo a Él. Y gloria a Dios, quizás en estos medios han sido muy congestionados a causa de que muchas más personas están predicando el Evangelio, y como que el texto que él habla allá en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 14, en que será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo, es más fuerte ahora. Porque si antes se estaba predicando el Evangelio a un grupo de personas, algunas congregaciones de 10 personas, otras congregaciones por ahí de unas 30, 50, 100 personas, ahora a través de este medio son muchas más personas que tienen al alcance una palabra, y Dios está operando grandemente. Le pido a mi Señor que coloque de Él en mi vida, y que me permita, mientras estoy predicando, fluir en su presencia, en su espíritu, para que todos ustedes sean nutridos, alimentados a través de esta palabra. Yo quisiera tener una lectura de su preciosa palabra en el libro de Zacarías, en el capítulo 1. Hace unos días tocábamos un punto en el capítulo 3. Hoy el Espíritu Santo de Dios me ha hablado, y quiero compartir algo que está aquí. Y quiero decir que las palabras que estoy diciendo no las voy a decir para
elogiar a alguien, tampoco para lastimar a alguien. No lo hago para que de pronto Alfonso Sánchez se conozca en diferentes lugares. No, lo hago porque dentro de mi corazón tengo un afán, tengo una preocupación de que toda su iglesia esté preparada para el día glorioso de su venida. Lo hago por eso, de tal manera que si alguna de estas palabras que voy a mencionar y que el Dios de los cielos va a poner en mis labios, a usted le causa alguna molestia, lo entiendo y le pido a Dios que esa molestia pase rápido, pero que quede en su corazón un entendimiento, una luz, una esperanza para que usted se prepare y para que esté listo para ese día glorioso, y mientras que Él venga usted esté enteramente preparado para toda buena obra. Y voy a leer este texto que dice en el capítulo 1 del libro de Zacarías, versículo 1 hasta el versículo 6. Y dice: en el 8º mes del año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra nuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no entendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras, mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Palabras que Dios está hablando en estos tiempos, y como de pronto escuché a uno de los siervos de Dios decir que Dios le había dado un tema para predicar y que él trató de cambiarlo de pronto porque las personas se ofendían, o de pronto porque era rutinario siempre el mismo tema, pero él no pudo. Y Dios me dio un tema, me dio una forma, un estilo de predicación, y también en alguna ocasión traté de cambiar de qué forma predicaba y no pude, y tuve que pedirle perdón a Dios y le dije: Señor, yo seguiré predicando las palabras que tú me des, escuchen o dejen de escuchar, pero sé que son más personas las que escuchan que las que rechazan esta palabra. Y hay testimonios de lo que Dios ha estado haciendo en nosotros a través de esta palabra. Si es muy dura la palabra, recíbala. Seamos sumisos, seamos obedientes a lo que Dios nos está diciendo. El tema principal de todos los profetas bíblicos que hay en las Escrituras, el tema principal de todos ellos son los juicios de Dios a causa del pecado. Hoy en día, el tema principal de la mayoría, no de todos, porque Dios se ha conservado servidores rectos, justos, que le temen a Dios, que hablan lo que escuchan allá en el trono de Dios, los que escuchan lo que escuchan de la boca de Dios, eso es lo que están hablando. Y gloria a Dios por eso. Sí hay de esos, pero no son muchos, son una minoría en comparación con el resto de lo que están hablando. El tema principal de los profetas de hoy en día es la prosperidad. Hasta ya le tienen un nombre a ese evangelio
Ya corre por el mundo entero un tema de ese evangelio. Le llaman el evangelio de la prosperidad. Se ha regado por todo el mundo porque no han hablado de acuerdo a lo que Dios está hablando, y gloria a Dios que de alguna manera la palabra de Dios está llegando. Le alabamos a Dios. Si alguno se da la tarea, si alguno de ustedes, mis hermanos oyentes, se da la tarea de leer los libros proféticos, desde Isaías hasta Malaquías, que son en total 17 libros de los que hay ahí en las Sagradas Escrituras, incluyendo el libro de Lamentaciones, todos estos libros, todos estos profetas, estos 16 profetas, porque Lamentaciones lo escribió Jeremías también, incluyendo Lamentaciones, todos estos están enfocados en la revelación del pecado que el pueblo tiene. Están enfocados en los juicios de Dios que ha establecido para con los pecadores. Están alineados en el llamamiento a un arrepentimiento. Ese es el tema de estos libros proféticos que hay en la Biblia. Y cuando algunos de ellos hablan de la prosperidad de Dios, la dirección de Dios para eso, cuando hablan de que Dios protege, que Dios guarda, Dios bendice, y eso es verdad, que es el deseo que Dios tiene para con nosotros. Estos profetas dejan bien en claro cuáles son los principios divinos para recibir esa bendición, esa prosperidad que Dios tiene para nosotros. Y el principio, generalizando, lea Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Joel, Oseas, Amós, todos estos libros tienen un mismo principio: llamar a un arrepentimiento, llamar a volver a Dios, llamar a las sendas antiguas, llamar al pueblo a creer en lo que Dios está haciendo y enderezar sus caminos. Revelan fuertemente los pecados y todo lo que el hombre está haciendo en contra de la palabra de Dios. Llaman a una obediencia a Dios. Y todas estas palabras vienen directamente de Dios. Y si nosotros tomé la molestia de buscar de esos 17 libros proféticos, ¿cuál es el enfoque? Saqué en la mayoría de ellos los primeros versículos, el 2, el 3, porque el primero es un saludo y por lo regular el segundo es el contenido. Y nos vamos a dar cuenta la diferencia de esos profetas bíblicos a diferencia de los profetas que hoy hay en el mundo entero. Y encontré, en ejemplo, Isaías inicia diciendo ahí en el capítulo 1, versículo 4 y versículo 5: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Versículo 5: ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y usted sigue leyendo el capítulo 2, capítulo 3. En el capítulo 6 habla de la gloria de Dios y sigue leyendo. Y ya cuando llega a los capítulos 40, 41, 42 en adelante, hablan de un llamado de Dios, de una palabra de aliento en que Dios está llamando a su pueblo a que no temamos, que Él está con nosotros. Y si usted ve el libro de Jeremías, después de que narra el llamamiento que Dios le hizo en el capítulo 2, versículo 5, mire el tema que Dios le da al profeta Jeremías: así ha dicho Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que os alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti.
dice Jehová, Jehová de los ejércitos. Lamentaciones, encontré también en Lamentaciones, dice en el capítulo 2, versículo 14, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Ezequiel, mire lo que habla Ezequiel. Ezequiel, después de que narra la visión de la gloria de Dios allá en el capítulo 1, ahora en el versículo 2, capítulo 2, versículo 3 al 5, dice, hijo de hombre, no te envío a los hijos de Israel, o gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y tus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Versículo 5, acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde. Y sigue expresando palabras muy fuertes, que es el tema de los profetas bíblicos: llamar a un arrepentimiento, revelar de parte de Dios la dureza, el camino torcido que tienen las personas. Por lo regular, a las personas les agrada que les endulcen el oído y que le digan, muy bien, ahí está caminando bien, lo felicito, usted va para el cielo, y la gente le gusta esto. Pero usted lea todo el resto de los profetas. Ahora lea usted Daniel. El profeta Daniel narra cómo fue la deportación que sufrió. Y allí en Babilonia, de parte de Dios, fue trasladado a Babilonia. Y después de eso, en el capítulo 5, versículo 25, habla una palabra dura. Y dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esto es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Ahora mire el profeta Oseas. ¿Cuál es el tema del profeta Oseas? Inicia hablando de un acto profético, y después del acto profético, en el capítulo 1, versículo 4, versículo 5, una palabra fuerte. Le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Palabras duras. Ahora mire lo que dice el profeta Joel, también está hablando. Del capítulo 1, versículo 5, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque es quitado de vuestra boca. Un despertar, unas palabras duras que a la mayoría del pueblo no les agrada, quizás nos rechacen, pero gloria a Dios. Mi Dios nunca nos va a rechazar. Y sé que mi Dios nos está aplaudiendo. Los ángeles de los cielos nos están aplaudiendo a los que hemos tenido la valentía, el coraje de hablar las palabras que Dios nos está colocando en nuestra boca. Ahora mire lo que dice Abdías en el capítulo 1, versículo 15. Porque cercano está el día de Jehová, sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Ahora mire lo que dice el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. No son palabras blandas, son palabras muy fuertes. Y ahora mire el libro de Miqueas. Inicia diciendo el contenido del libro, capítulo 1, versículo 3, versículo 4. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hallará
las alturas y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles será delante del fuego como las aguas que corren por un precipicio. Ahora mire el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 2, inicia su contenido diciendo en el capítulo 1, versículo 2, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Ahora mire lo que dice Habacuc. Y encuentro que ninguno de esos libros es un contenido, son palabras suaves. Son palabras delicadas como la que el mundo les gusta escuchar hoy en día, y como los profetas, la mayoría de los profetas están hablando. No es lo mismo, dice el capítulo 1, versículo 5 de Habacuc. Mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no lo creeréis. Y ahora el libro de Sofonías, que es pequeño, capítulo 1, versículo 2. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Ageo, para ir rápido, Ageo habla diciendo, capítulo 2, versículo 6, versículo 7, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahora mire el libro de Zacarías, que lo leíamos al principio, el versículo 2 y el versículo 3 del capítulo 1, dice: se enojó Jehová en gran manera contra nuestros padres. Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahora el libro de Malaquías, en el capítulo 3, está hablando, versículo 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Y está hablando de un tiempo demasiado difícil. Crítico. No es tiempo de dulzura. El tiempo que viene sobre esta tierra es tiempo demasiado difícil. Y dice: ¿o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y el versículo 8, mire lo que dice el versículo 8: ¿robará al hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. El versículo 9 dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¡Qué grandísima diferencia, iglesia! ¡Qué grandísima diferencia! A los mensajes proféticos, en su mayoría, no digo todos, hay una buena cantidad que Dios ha escogido para que prediquen lo que escuchan de la voz de Dios.
Pero hay una diferencia en todos los temas. Quisiera que usted se diera la tarea de leer completamente todos esos libros proféticos, desde Isaías hasta Malaquías, y usted va a encontrar que usted va a ver cómo los juicios de Dios fueron decretados. Y Jeremías habla de condena y de juicio, de destrucción, de desolación, de raer sobre la faz de la tierra, y etcétera. Todo lo que Dios habla, lo que ha de venir. ¿Qué diferencia a los mensajes proféticos que hoy en día se están emitiendo? Cosa que no se parece en nada. Tienen al pueblo engañado, y el pueblo ha pensado que tenemos a un Dios solamente compasivo, a un Dios que solo bendice, tanto que miran las cosas que están pasando en esta tierra, que están pasando. Y se están preguntando, ¿acaso Dios no es un Dios de amor? Usted puede ser testigo de que muchas personas han hablado de estas expresiones. ¿Por qué motivo el pueblo tiene una idea diferente de lo que en realidad es Dios? Porque se ha presentado a un Dios conforme al hombre quiere, conforme el hombre quiere. Algunas personas ateas y de pronto con unos pensamientos diferentes dicen que Dios no existe, que Dios fue hecho en la mente del hombre como una necesidad que había de confiar en algo, y de una manera eso le ha servido. ¿Por qué hay mentalidades de esas? Porque hay en esta tierra profetas que se dicen ser de Dios y están presentando únicamente un evangelio de prosperidad. Un evangelio que únicamente bendice, que llena, que hace milagros y sanidades, y gloria a Dios por esos milagros que Él está haciendo. Pero el pueblo no hemos entendido, hemos estado engañados. Y se preguntan, ¿por qué Dios está tan ofendido? Si acaso alguna vez se preguntarían, ¿o qué tenemos que hacer? No se han preguntado, ¿qué tenemos que hacer para que Dios se vuelva a nosotros? Muchos y muchos lo están acusando, le están reclamando. ¿Dónde está ese Dios de amor? ¿Dónde está ese Dios que no hace nada para parar este asunto? Y gloria a Dios, otros como que se encierran muy bien, están felices muy bien, están contentos con toda esta situación terrible, se encierran en sus casas y ni siquiera tienen en cuenta a Dios. En el mundo están celebrando una semana llamada Santa. Y no hemos entendido, los que estamos en esto, lo vemos clarito. ¿Por qué Dios permitió precisamente en este tiempo que el mundo celebra la supuesta llamada Semana Santa? ¿Por qué esto no sucedió en el mes de junio? ¿Por qué no esto sucedió en el mes de agosto, en septiembre? ¿Por qué no sucedió en el mes de enero? Precisamente era el tiempo de antes para que no se fueran a alistar, y después para que no se fueran a adelantar. Este asunto es que Dios está desagradado con el pueblo, y Dios está levantando un ejército de guerreros, de intercesores, de pastores, de hombres y mujeres de Dios, que no les está dando miedo a hablar de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está diciendo, con el deseo de que el mundo se vuelva a Dios, con el anhelo de que el mundo despierte y vuelva a Dios y tengan en verdad no una semana de regocijo, no un jueves santo, no un viernes santo, que algunos digan jueves, feliz jueves santo. Y yo quiero decirle, para nosotros los que hemos conocido, que hay en la mente, que hay en el deseo, que hay en el corazón del mismo Dios, sabemos que no más para nosotros son 365 días de
de santidad, de días santos y de una grandeza. No es un día de recogimiento. Para nosotros son 365 días de recogimiento, de sentir y de percibir su presencia, porque así lo hemos estado haciendo. Lo hemos percibido el 1 de enero, lo hemos percibido en el mes de junio, lo hemos percibido el último día del año y todos los días lo hemos percibido. Y gloria a Dios por eso. El anhelo de nosotros al buscar la presencia, al meternos en ayuno, al predicar estas palabras que para algunos son como extremadamente fuertes, el deseo es que cada uno pueda tener en verdad un recogimiento permanente con ese Dios de amor. Y Él nos está escuchando. ¿Qué es lo que Dios está hablando a gritos? ¿Qué es lo que Dios está hablando a gritos? Escuchemos lo que Dios está hablando. Decía, y me tomaba la molestia de sacar como un versículo al principio de cada uno de estos libros proféticos, que ninguno de ellos se enfocó en predicar un evangelio de la prosperidad. No. Y los profetas que Dios tiene hoy en día, escúchenlos. Escúchenlos. Los pastores que están conectados con Dios, escúchenlos. En el mundo entero, y usted se va a dar cuenta que la mayoría están hablando de los que están conectados con Dios, están hablando de un llamado al pueblo a que se arrepienta, están llamando al pueblo a volver a Dios. Ese es el tema. Pero los que no están conectados están hablando todavía de prosperidad, y mucha gente le está creyendo. Y uno ve en algunas casas que tienen por allá un cordón blanco, un cordón rojo, un cordón de esto, amarrados en la puerta para que el virus no le llegue. ¿De qué sirve eso si dentro del corazón no tenemos un respeto, una santidad para con Dios? ¿De qué sirve esto? ¿De qué sirve actos proféticos si dentro de nuestro corazón no hay un temor a Dios? Dios nos está hablando a gritos. ¿Y qué es lo que Dios desea de nosotros? ¿Y por qué nos está hablando a gritos? Porque de cierto, si hay algo que hacer de parte de Dios en nosotros. Hay algo que hacer de parte de nosotros. Y no es como algunos dicen, que se haga la voluntad de Dios. Está enferma, está gravísima, Señor, pero que se haga la voluntad de Dios. Yo creo que esa expresión, que se haga la voluntad de Dios, es un dicho para los que son sordos a la voz de Dios. Los que tienen oídos pero no oyen. Igual que los ídolos. Oyen, tienen oídos pero no oyen. Y oyen y se hacen los sordos. Y entonces viene la mano justa, piadosa de Dios para corregirles. Y entonces algunos, que se haga la voluntad de Dios. ¿Cómo así? Los que estamos en esta tierra conectados con Él y leyendo esas sagradas escrituras, metiéndonos en ella, escudriñándolas de día y de noche, podemos saber qué es lo que Dios está diciendo a gritos con todo esto. Que Dios está tratando de hablarnos a nosotros. Son muchos los sordos que hay. Muchos a esta hora no han visto la dimensión de lo que se está viviendo en esta tierra. No han visto la dimensión. Y en este día pasado, en esta semana, la semana pasada, mañana 8 días que estuve saliendo, porque únicamente puedo salir el viernes y el domingo. Y veía en unos supermercados que fui a comprar algo que faltaba aquí para la canasta, que alguien, y hasta me di la cuenta, casi 200,000 pesos que llevaba en esa canasta, cantidad de lata de cerveza, botellas de licor, chicles y dulces. Y entonces ya uno se imaginaba cómo va a pasar, qué va a hacer esa persona. Un momento de regocijo, un momento de acercamiento a Dios, de familia.
son sordos. Y cuando venga, que se haga la voluntad de Dios. Son ciegos los que hablan esa expresión. Y no quiero ofenderlo con esto, sino quiero que usted tome una razón, tome conciencia de lo que Dios nos está diciendo. Zacarías capítulo 1, versículo 2. Hay algo que Dios nos está hablando. El versículo 2 dice: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, versículo 2, versículo 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí. Mire lo que nos dice. Has dicho Jehová de los ejércitos, tranquilos, vivan como ustedes quieran, los aplaudo, muy felicitaciones para todos, ya le envío allá la provisión de premio. No, está diciendo, volveos a mí. Dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjese la expresión. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y por qué no dice ha dicho Jehová el misericordioso? ¿Por qué el profeta no dice ha dicho Jehová el Dios de amor? Está hablando Jehová de los ejércitos, y al mencionar ejércitos es como un decreto, como una palabra, que viene guerra, que viene enfrentamiento, que el mover del brazo de Dios de justicia se irá a mover. Eso es lo que está hablando cuando dice Jehová de los ejércitos. Que va a defender, que va a desenvainar. No va a sacar la espada, la desenvainó, la sacó y la está obrando. Es grande esa espada, como alguien recibía esa revelación de Dios. La espada de Dios ha sido desenvainada. Veía aquella persona que me llamó y me decía, y yo lo veía claro. Ella veía cómo en un lugar ella estaba y veía un ser alto, grande, muy grande, grandísimo. Y en su mano tenía una espada muy larga. Y hacia algún extremo se veían personas como si fuese sombras. Y la espada alcanzaba donde quiera que estuviesen esas sombras. Pero no llegaba a donde habían unas personas que estaban arrodilladas y postradas en el piso, llorando y orando. Y yo entendía que esa es la espada de Dios que viene. Jehová de los ejércitos ha desenvainado su espada y viene sobre esta tierra para ejecutar juicio. Y esa espada no va a llegar a los que están humillados, a los que están allá entregados a Dios. No, esa espada no va a llegar hasta allá. Y se cumple lo que él habló en el libro de Salmos, capítulo 91. Algunos tienen ese salmo como un amuleto, igual que tener la herradura. Igual que tener allá en su mano el dije, allá la cadenita, allá la ligadura. No, ese salmo funciona cuando usted y yo practicamos esa palabra. Y cuando usted practicamos esa palabra, nos volvemos a Dios de nuestros malos caminos. Entonces esa espada no nos va a tocar a nosotros. Él lo ha dicho en su palabra, y yo lo creo. Y usted, si lo cree, lo va a vivir y lo va a sentir y va a testificar de lo que Dios está diciendo. Y le alabo a Dios y le glorifico. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no entendieron ni me escucharon, dice Jehová. Dios
está levantando, y quiero decirle, no va a levantar. Dios está levantando en estos tiempos una nueva generación que le honre. Ya tiene muchos. Ya son muchos los que le están honrando. Está levantando una nueva generación de hombres y mujeres que le honran. Y Zacarías dice, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, vaya usted al libro de Jeremías en el capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Dios está levantando nuevas generaciones que se están parando en los caminos. ¿Cuáles caminos? Los torcidos, los perversos, los caminos que nos dejaron nuestros padres, nuestros antecesores, los caminos que nos dejaron nuestros antiguos. Y Dios está levantando generaciones que se están parando en ese camino y están mirando cuáles son las sendas antiguas, cuál es el camino de Dios para el mundo. Le dice anticuados, llámele como le llame, pero la palabra dice sendas antiguas. Volver al principio, volver a la palabra de Dios. Y Dios nos está hablando fuertemente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, paraos en los caminos y mirad y preguntar por vuestras sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Y yo quiero decirle, y yo proclamo, yo suelto esa palabra, y yo profetizo que usted se va a parar en los caminos. Y va a preguntar cuál es la senda antigua. Y va a preguntar cuál es el camino correcto. Y va a preguntar cuál es la verdadera iglesia. Y cuando le comenten, ese es el verdadero camino, usted lo va a seguir. Y lo declaro. Y veo jóvenes que Dios ya ha escogido para él, que van a preguntar por el verdadero evangelio y lo van a seguir. Veo jovencitas y jovencitos muy alegres, así como se ven en las calles. Ahorita no se ven, pero cuando es el tiempo de regocijo allá en las calles, época de fiestas, usted ve esos jóvenes, se juntan joven con joven, y yo veo jóvenes que se juntan joven con jóvenes, pero andando por las sendas antiguas, sin ninguna vergüenza de decir qué oso que me ven así. No, van a andar por las sendas antiguas, van a andar recto, y van a tener en su boca un cántico de alabanza, y van a tener una palabra para cualquier persona. Y veo a esos jóvenes como contagian a otros, y veo a unos jóvenes, lo veo clarito, algunos jóvenes muy adolescentes, llorando mientras pasan por algunos lugares, viendo a otros de la misma edad botados en las calles, bajo el control de la droga, del licor, de la prostitución. Veo a jóvenes como llegan a la casa y se arrodillan llorando y gimiendo como si les hubiese arrancado algo, pero es por esas personas, y Dios los va a escuchar. Porque Dios va a levantar una nueva generación que le busque. Y Dios lo va a respaldar. Y gloria a Dios por eso. Dios habla de renunciar, oponernos al pecado de nuestros antepasados.
Repito esto, Dios nos llama. Al decir volveos a mí, está llamando a su pueblo, a su iglesia, a los que Él escogió. Los está llamando a que renuncien y se opongan a todas las costumbres de nuestros padres, de nuestros antepasados. Y algo que Dios nos está hablando también, y me decía clarito hoy, pedir perdón a Dios por los pecados de nuestros antepasados. Es terrible esto. Por nuestros expresidentes de esta nación. El pasado presidente, todo Colombia lo supo. Cuando fue nombrado, supo que había ganado. Y para la posesión, no buscó, oiga, lo hubiera buscado un sacerdote católico pasable para que de pronto le regara el agua bendita. Hubiese buscado un pastor, que hay pastores que Dios ha colocado alrededor del gobierno, y gloria a Dios por eso. ¿Sabe a quién buscó ese presidente? Para que lo bendijera en esos 4 años de gobierno. Usted ya lo debe entender. Buscó los chamanes, buscó los brujos. En otras palabras, le dijo al diablo: bendígame y entrego a esta Colombia a usted, diablo. Le estaba diciendo eso. Y duró 2 periodos. 2 periodos. Era como, y lo veo claro ahora, lo estoy mirando en mi espíritu, qué fue lo que sucedió en esos 2 periodos de gobierno. Era como si fuese un nido de víboras donde estaban colocando sus huevos. Eso fue lo que hizo ese presidente, y lo digo con mucho respeto a esa persona y mucha reverencia a mi Dios. Y cuando él salió, esos huevos comenzaron a salirse. Ahora usted cómo ve a nuestra Colombia, cómo ve a esta tierra, más fuerte la oposición del reino de las tinieblas que antes. Terrible esto. Ahora con esta pandemia, bueno, eso fue a nivel mundial, pero Dios pudo haber guardado a Colombia, y lo sé, de no haber sido este hombre, haber entregado el gobierno de Colombia en las manos de los chamanes, del diablo mismo. Y yo quiero decirle, el diablo nunca bendice, porque él no tiene la capacidad. La capacidad del diablo Jesucristo nos la expresó en 3 puntos. La capacidad del diablo es robar, matar y destruir. Y la capacidad de Dios es dar vida, y vida en abundancia. Entonces el diablo no bendice, el diablo maldice. Ese presidente entregó a Colombia en manos del diablo para que la maldijera. Y muchos de esos huevos van a seguir explotando, van a seguir saliendo, van a seguir naciendo. Si nosotros, como hijos de Dios, no obedecemos a lo que Dios está haciendo, volvamos a Dios. Volvamos a Dios, volvamos a las sendas antiguas. Prediquemos lo que hay en el corazón y en la boca de Dios, no en lo que hay en la mente de nosotros. Que lo he hablado varias veces esto. Pedir perdón a Dios por nuestros antepasados, porque Dios está airado, pues ellos fueron los que consagraron estas generaciones presentes para que se apartaran a Dios.
esas otras generaciones anteriores. Pero Dios me decía, estoy levantando una nueva generación que me busque en espíritu y en verdad. Oh glorioso Dios. Mientras preparaba esto, dejé algo consignado que Dios me dijo. Dios me decía, voy a caer contra la Plaza Roja. Así escuché. Voy a caer en contra de la Plaza Roja. Tuve que buscar en el internet la Plaza Roja y encontré que es un lugar muy emblemático de Moscú, capital de Rusia. Roja viene del término bonito, bonita. Ese es el término. Es un lugar emblemático para Rusia. Alrededor de esa Plaza Roja está el mausoleo de Lenin. Y Lenin actualmente es una potestad satánica que sostiene el comunismo en el mundo entero. Repito esto. Lenin es una potestad satánica que sostiene el comunismo en el mundo entero. Y ahí alrededor de eso le tienen un monumento a él. Le tienen ahí un monumento. ¿Qué hay alrededor de esa plaza? Está el Kremlin. Es una fortaleza donde residían los zares de los tiempos del Imperio Ruso. Los zares, personas extremadamente ricas. Posteriormente, luego de la revolución, el Kremlin fue la sede del gobierno comunista ruso. En la actualidad, el Kremlin es la residencia oficial de la presidencia de Rusia. Allí también, en la Plaza Roja, está el Museo Estatal de Historia de Rusia. El Museo Estatal de la Historia de Rusia. O las galerías del GUM, G-U-M, que es como si fuese un centro comercial en nuestra época, pero allá son diferentes almacenes muy bonitos. Eso es grandísimo. Eso es lo de mostrar de Moscú. Y Dios me decía, voy a caer en contra de ese lugar. Y yo le creo a Dios. Y sé lo que Dios hace. Y cuando Él comienza a actuar, yo pregunto, ¿quién lo puede detener? ¿Hay alguien con la capacidad de detenerlo? No lo hay. No lo hay. Dios comenzó a levantar una generación de hombres y mujeres diferentes. Una generación que se está rebelando contra las maldiciones de nuestros padres. Se está rebelando contra los pecados de nuestros antepasados. Una generación que piensa diferente. Una generación que le cree a Dios. Una generación que le obedece a Dios en todo lo que Él está diciendo. Una generación que le será temerosa a la ley de Dios. Una generación que hará todo lo que Dios quiere que se haga en el planeta Tierra. Es lo que Dios está haciendo. Esa es la palabra rema de Dios para hoy. Y yo quiero que usted me acompañe. Ahí donde usted está. A volver a Dios y orar a Dios. Él está buscando a hijos, hijas que se rebelen contra sus padres.
pero no en la obediencia, no, que se rebelen contra los pecados de sus antepasados, de sus papás. Que usted se rebele y Dios le irá a respaldar. Dígale no más. Ahora yo le invito a usted a que incline su rostro ahí donde usted está. Y todos juntos, de donde estamos, pidámosle a Dios, primero, que nos dé ese corazón para rebelarnos en contra de los caminos perversos, en contra de todo lo que nuestros padres nos han dejado, y en especial en Colombia. Pedirle perdón a Dios por esos presidentes que marcaron a Colombia para el ocultismo. Pedirle perdón a Dios porque nosotros lo elegimos. Nosotros dimos el voto y nos cegaron los ojos para que votáramos por ellos. Nos engañaron. Nos engañaron con una gaseosa y un pan de 200. Y nosotros le dimos el voto. Y cuando fueron allá, eso fue lo que le hicieron. Y cuántas cosas más que Dios sabe que hicieron. Yo quiero que usted incline su rostro y pida a Dios perdón por lo que hemos hecho. Y perdón por esos pecados antiguos. Y que nos tome a nosotros como esa nueva generación que Él está levantando, que Él está escogiendo, que Él está formando una generación diferente. Que le creamos a Dios. Oh Dios, perdónanos, Señor. Y pedimos perdón por el pecado de nuestros antepasados. Esos pecados aumentaron el lazo de la iniquidad, Señor, sobre esta generación que estamos viviendo. Perdón por nuestros gobiernos, por los presidentes que han dañado esta tierra. Y Señor Dios, por favor, toma nuestras vidas. Y hoy abrimos el corazón a ti. Y nos paramos en los caminos y te preguntamos, Señor, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cuál es la senda antigua? Por favor, muéstranosla y nosotros te seguiremos, mi Padre. Y hoy renunciamos a esos caminos que nuestros padres nos dejaron. Hoy renunciamos a esa cultura de pobreza, de miseria, de pecado que nos dejaron nuestros padres. Hoy renunciamos a esos caminos de perversidad que nuestros gobiernos abrieron para que el diablo pudiera entrar y destruir a nuestra tierra. Renunciamos, Señor Dios grande. Y hoy, Señor, consultamos a ti las sendas antiguas. ¿Y para qué consultamos? Si no es para andar en ellas. Henos aquí, mi Padre de la gloria. Aquí estamos, mi Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Señor, hoy nuestra vida está dispuesta. Que seamos nosotros esa nueva generación que sepa andar en las sendas antiguas, en el camino recto. Que podamos entender ¿cuál es el deseo tuyo? Y para que cuando vengan los tiempos difíciles no estemos diciendo, Señor, que se haga tu voluntad, que sea hecha la voluntad tuya. No, mi Padre, que nos paremos bien firmes y te preguntemos, Señor, ¿por qué vino esto? Estoy seguro que tú lo responderás. Y Señor Dios grande, aquí estoy. Dile al Señor, aquí estoy. Oh Padre de la gloria, y te ruego, Señor, que rompa, desintegre, desligue, Señor, desmenuce de mí, de mi espíritu, alma y cuerpo, de mi pasado, Señor, todo camino de perversidad.
que me dejaron como herencia. Me dejaron maldiciones, pero hoy renuncio a ellas y hoy busco tu presencia. Hoy declaro que seré diferente. Hoy declaro, mi Padre de la gloria, que seré esa generación que tú estás buscando, la que tú dijiste que nuestros jóvenes verán sueños y nuestros ancianos verán visiones. Mi Padre de la gloria, seré esa generación en la que tú dices que en los postreros tiempos derramarás de tu espíritu. Señor, seré de esa generación. Y Señor, me apartaré, me limpiaré, me purificaré, mi Padre, para encontrar tu presencia y para hablar de lo que tú me digas que hable. En el nombre de Jesús de Nazaret, seré, Señor, un instrumento en tus preciosas manos. Y Señor, declaro en el nombre de Jesucristo que tu palabra en cada corazón hay cabida y se cumple. Que esa semilla no va a caer entre los espinos. Esa semilla no va a caer a la orilla del camino. No va a caer entre las piedras. Esa semilla cae ahora en el buen terreno, mi Padre de la gloria. Oh glorioso mi Señor, oh glorioso mi Padre de la gloria. Y toda la alabanza es para ti, Señor. Gracias, mi Señor. Aleluya. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Adelante, compartamos este mensaje con muchas personas. Compartámoslas, las reciban o no, pero creo que van a ser más las personas que lo van a recibir que el que lo van a despreciar. Dios les bendiga grandemente.